como decís vos, ¿no? A veces es difícil las negociaciones en un país donde no hay estabilidad económica como para uno proyectar determinadas definiciones. Pero bueno, más allá de eso, nosotros tratamos siempre de legitimar nuestros mandatos en la Asamblea, en Congreso, en la participación democrática de todos los docentes de la provincia y a partir de ahí ir tomando definiciones con respecto a las últimas propuestas, ¿no? Recordemos que en un principio era un determinado porcentaje fijo, después hubo algunas mejoras, digo, por lo menos en el carácter acumulativo de la propuesta, que también... Recuérdenos el último número. El último en realidad es un acumulativo porque es un 15 en marzo, un 10 en julio y un 5 en septiembre. Eso es un 30 en realidad, pero al tener el carácter acumulativo es un 32,80 y algo, un 33% aproximadamente. Lo que hace el gobierno, digamos, es sumar las cifras o los porcentajes que vienen de Nación, pero nosotros consideramos que son sumas fijas, o en negro en realidad, que la cobran solamente los docentes activos, y ahí ellos hablan de que el porcentaje es mayor al 32 y algo, y están hablando de lo que es el porcentaje de la paritaria nacional, ¿no? De 34 y algo. Pero lo cierto es que, digo, además de hablar del porcentaje, deberíamos hablar de las cláusulas de revisión, deberíamos hablar de los tramos, porque una cosa es, está bien, digo, que el porcentaje mayor sea en el primer tramo, eso creo que siempre en general es lo que aspira, por lo menos, digamos, cualquier, digamos, sindicato a la hora de la negociación. Pero lo cierto es que el segundo tramo es ir a julio para cobrar en agosto, ¿no? Entonces, es como que ese es un aspecto también bastante lejano. Y después la revisión, digo, de tener que esperar al mes de octubre para, digamos, analizar el último trimestre, realmente nos parece muy lejano, ¿no? Digo, en esta idea de ir proyectando, porque tranquilamente se podría hacer en julio, ¿no? O en agosto, de acuerdo a ver cuáles son los niveles de inflación, qué es lo que se está midiendo, qué relación existe con los salarios, porque si no, digamos, esa definición a nivel nacional que se ha tomado de que el docente este año tiene que estar por encima de la, digamos, de la inflación, el aumento, que es lo que de alguna manera también definió Cetera, entre comillas, digo, termina siendo solamente una cuestión discursiva y no algo realmente que se concreta con los índices propios de inflación mensual, ¿no? De ahí también la importancia de esta cláusula de revisión, que ni siquiera es una cláusula gatillo que podría ser Claro, automático, ¿no? Sino que... Exactamente, no es la cláusula gatillo, porque además, lamentablemente, en muchas provincias no se han respetado esas cláusulas gatillo, ¿no? No solamente por quién mide la inflación, sino porque ese compromiso de ir actualizando directamente, automáticamente, a medida, digamos, que la inflación no se ha complementado, y eso ha generado mayor conflictividad. Acá estamos hablando de una cláusula de revisión, como para analizar y tener la buena voluntad y la buena fe negocial, digamos, a la hora de que no se pierda desde el lugar del salario del trabajador, en este caso docente, ¿no? ¿Se puede decir qué tan lejos está de cerrar un acuerdo? No lo sé. Vamos a esperar nosotros el día jueves. Eso a veces es difícil, digamos, saberlo. Creemos que depende mucho de la voluntad también política del gobierno provincial. Nosotros en la paritaria siempre lo creemos como una herramienta, lógicamente, de negociación, porque para nosotros fue una conquista, ¿no? Digamos, desde el año 2007 en adelante. Antes de eso no teníamos ni la posibilidad, digamos, de la negociación. Entonces me parece que es importante el hecho de respetar ese espacio, no como un espacio burocrático, sino por el contrario, digamos, de que haya, como te decía, buena fe. Ahora, dependerá también de la otra parte, porque en una paritaria necesita de dos partes, no solamente de una, y esperemos lógicamente que, bueno, digamos, haya una oferta superadora. Estamos viendo también qué es lo que sucede, uno tiene una mirada, digamos, también de lo que sucede, digamos, con el resto de los sectores, qué es lo que se está definiendo en el resto de las paritarias. Pero bueno, imaginamos que la lógica de negociación es la lógica que han utilizado en años anteriores, de tratar en general a todos los sectores de ir proyectando u ofertando de alguna manera la misma propuesta. Bien. En el discurso, al menos en los últimos discursos, se ha nombrado mucho el tema de la vacunación a docentes, pero sin embargo todavía no se ha concretado esto.
En algunos casos y de manera todavía muy minoritaria, podríamos decir, ¿no? Digamos, en algunas localidades, lo que se está... En aquellas localidades que en el principio iba a haber presencial y ahora se echó todo para atrás. Exactamente. En algunas todavía hay, a ver, digamos, son 6 localidades las que tenían esta especie de presencialidad combinada, como le llamaban, ¿no? Que de zona norte es Los Antiguos, las 4 localidades de zona centro, y de zona sur solamente 28 de noviembre, que, como decís vos, ahí se retrotrajo la situación, fundamentalmente por la situación epidemiológica. En algunas de estas localidades se ha comenzado, digamos, la vacunación, pero insisto, es todavía muy menor en función de todo el sector docente y de auxiliares. Así que, bueno, esperamos que en los próximos días la vacunación, lógicamente, pueda completarse, pueda llevarse adelante y bueno, eso lógicamente nosotros estaremos muy atentos, pero sabemos que también son aspectos que nos trasciende, digamos, imaginamos en función también del ingreso de vacunas. Cormac, en la necesidad de debatir lo que tiene que ver con el aumento salarial, por ahí se pierden las otras cuestiones que vienen reclamando desde hace tiempo, como es el tema de algunas reclamos que sean judicializados y todas esas cuestiones, ¿se pierden por ahí un poco? Nosotros tratamos de que no y por lo menos en las resoluciones de nuestro Congreso y en las paritarias analizamos, más allá de que por ahí la discusión central puede pasar hoy, en este momento, por el salario, pero no podemos perder de vista ni mucho menos las situaciones laborales y pedagógicas. Por eso, en muchos casos, denunciamos, planteamos, exigimos, requerimos y bueno, y en ese sentido digo, es constantemente muy dinámica la situación, ¿no? Por lo cual, cuando hemos tenido un inconveniente con la Caja de Previsión Social, rápidamente hemos actuado. Hoy lo tenemos que hacer también desde un lugar vinculado a todo el tema de reconocimientos médicos, problemática que tiene que ver también con el Ministerio de Salud, aspectos lógicamente un poquito más propios y particulares de todo el proceso, bueno, lógicamente que tiene que ver con la apertura o ¿Cuánto a la oferta de cargos? ¿Qué pasó? O cierre de cargos, exactamente, porque nosotros, digamos, una cosa fue el tema del ofrecimiento, que realmente nosotros hemos llevado adelante denuncias concretas de cómo se llevó adelante, de la forma, del método, y cómo eso terminó perjudicando a muchísimos docentes. Pero más allá de esta situación que se viene repitiendo y no es nueva, recordad, digamos, en años anteriores que hemos tenido también compañeras sumariados nosotros por tratar de impugnar esos actos, impugnar porque creíamos que teníamos elementos, digamos, para llevarlos adelante, pero digo, además de eso, hoy existen por ahí en un contexto de pandemia donde debería pensarse fundamentalmente en el rol docente dentro del sistema educativo, docentes que tienen que estar dándole a clases virtuales, pero a más de 40, 50 o 60 alumnos, ¿no? Entonces digo, para el cierre, digamos, de cursos hay mucha celeridad, pero para la apertura te dicen, no, esperemos al 1 de marzo. Entonces digo, al 30 de marzo, perdón. Entonces digo, desde ese lugar nosotros creemos que se tiene que, digamos, o tiene que prevalecer una idea de, digamos, contención y fundamentalmente acompañamiento a situaciones muy complejas que se viven desde la pandemia, pero también desde la situación económica que afecta a muchos trabajadores y con un Estado presente, ¿no? Así que, bueno, nunca dejamos de lado los aspectos que van de la mano o están ligados directamente con las condiciones de trabajo. ¿Cómo está previsto que se desarrolle la jornada de mañana? Mira, cada filial va desarrollando su propia actividad de acuerdo a la situación particular de cada una de las ciudades, pero en el caso de Río Gallegos seguramente va a haber una caravana por algunos lugares que para nosotros son importantes, digamos, visibilizar problemáticas que tienen que ver específicamente con nuestro sector. Y veremos también si hay algún trabajo, digamos, mancomunado o por lo menos de organización también con otros sectores que están en situaciones bastante similares. Así que, bueno, eso dependerá por ahí de cada una de las filiales.